Si tienes más de 60 años y usas ajo como remedio natural, lo que voy a contarte puede salvarte la vida. La semana pasada atendí a una paciente de 72 años que llegó a urgencias con un sangrado que no paraba, y la causa te va a sorprender. Había estado combinando ajo con su medicación para el corazón, sin saber los riesgos mortales que esto representa. Soy la doctora Marta Delgado, cardióloga con más de 20 años de experiencia clínica, y he visto demasiados casos de personas que, buscando mejorar su salud de forma natural, terminan en situaciones peligrosas por no conocer estas interacciones. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otro consejo de salud hecho especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. El ajo es uno de los alimentos más poderosos que existen. Durante milenios ha sido utilizado no solo como condimento, sino como medicina natural. Sus componentes activos, especialmente la alicina, tienen propiedades anticoagulantes, antimicrobianas y cardiovasculares impresionantes. Pero aquí está el problema. Cuando tienes más de 60 años y tomas medicamentos regularmente, estas mismas propiedades beneficiosas pueden convertirse en un riesgo mortal. Déjame contarte el caso de la señora Carmen Rodríguez, una jubilada de 68 años de Sevilla que trabajaba como contadora antes de retirarse. Carmen era una mujer muy activa, cuidaba de sus nietos, hacía yoga y siempre había confiado en los remedios naturales que le enseñó su abuela. Hace 3 meses comenzó a tomar dientes de ajo diarios porque había leído en internet que era bueno para el corazón y para controlar el colesterol. Lo que Carmen no sabía era que estaba tomando warfarina, un anticoagulante prescrito por su cardiólogo después de haber sufrido una arritmia el año anterior. Durante semanas, Carmen se sintió bien, incluso mejor que antes. Su presión arterial parecía más estable y se sentía con más energía. Pero una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus nietos, se cortó ligeramente con un cuchillo mientras pelaba una manzana. Era un corte pequeño, superficial, del tipo que normalmente pararía de sangrar en unos minutos. Sin embargo, pasaron 30 minutos y la sangre seguía saliendo. Carmen se alarmó cuando vio que su ropa estaba empapada de sangre y el sangrado no daba señales de detenerse. Su hijo la llevó inmediatamente al hospital, donde los médicos descubrieron que su tiempo de coagulación estaba peligrosamente elevado. Carmen estaba al borde de una hemorragia interna grave. Cuando le preguntamos qué había cambiado en su rutina, mencionó el ajo, y ahí entendimos todo. La combinación de warfarina con ajo había potenciado tanto el efecto anticoagulante que su sangre prácticamente había perdido la capacidad de formar coágulos. Si aún estás viendo y encuentras esta información útil, comenta un corazón abajo para mostrarme que estás conmigo. El primer medicamento que nunca debes combinar con ajo son los anticoagulantes como warfarina, heparina o los nuevos anticoagulantes orales como rivaroxaban. El ajo contiene compuestos sulfurados que inhiben la agregación plaquetaria, es decir, reduce la capacidad de tu sangre para formar coágulos. Cuando lo combinas con anticoagulantes, estás creando un efecto sinérgico que puede llevarte a sangrados espontáneos, hemorragias cerebrales o digestivas que pueden ser fatales. Pero si esto te sorprendió, espera hasta escuchar sobre los antihipertensivos. El segundo grupo de medicamentos son los antihipertensivos, especialmente los inhibidores de la ECA como enalapril, captopril y los bloqueadores de los canales de calcio como amlodipino. Te voy a contar el caso del señor José Martín Gómez, un mecánico jubilado de 71 años de Valencia que había trabajado toda su vida en un taller familiar. José siempre había tenido la presión alta y su médico le había recetado amlodipino 5 miligramos diarios. José era de esas personas que no les gusta depender de las pastillas, así que cuando su vecina le contó que el ajo era excelente para bajar la presión, decidió incorporarlo a su dieta diaria. Comenzó comiendo 2 dientes de ajo crudo cada mañana en ayunas, convencido de que así podría reducir gradualmente su medicación. Los primeros días José se sintió bien, pero después de una semana comenzó a experimentar mareos al levantarse de la cama. Al principio pensó que era normal, parte del proceso de limpieza que el ajo estaba haciendo en su organismo. Pero los mareos se intensificaron y una tarde, mientras regaba las plantas en su patio, José se desmayó y cayó al suelo. Su esposa lo encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Cuando llegó al hospital, la presión arterial de José estaba en 60/40, peligrosamente baja. Había entrado en shock hipotensivo. Los médicos tuvieron que administrarle fluidos intravenosos y medicamentos vasopresores para estabilizar su presión. José estuvo en observación durante 2 días, y cuando investigamos la causa, descubrimos que la combinación de amlodipino con ajo había creado una caída dramática en su presión arterial,
El ajo contiene compuestos que relajan los vasos sanguíneos y reducen la resistencia vascular periférica. Cuando lo combinas con antihipertensivos, puedes crear una hipotensión severa que compromete el flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones. El tercer grupo son los medicamentos para la diabetes, y aquí la historia se vuelve aún más preocupante. Hablemos de los antidiabéticos como metformina, glibenclamida e insulina. La señora Ana Lucía Fernández, una profesora retirada de 74 años de Barcelona, había sido diabética tipo 2 durante 15 años. Ana era muy disciplinada con su tratamiento, tomaba metformina 850 miligramos 2 veces al día y controlaba su dieta religiosamente. Ana había leído en varias páginas web que el ajo podía ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre de forma natural. Como siempre había sido una persona que prefería lo natural antes que lo sintético, decidió incorporar extracto de ajo en cápsulas a su rutina diaria, tomando el equivalente a 4 dientes de ajo cada mañana. Durante las primeras 2 semanas, Ana notó que sus niveles de glucosa en ayunas estaban mejorando. Se sentía optimista y pensó que finalmente había encontrado la combinación perfecta entre medicina convencional y natural. Pero una noche, Ana se despertó empapada en sudor, con el corazón acelerado y temblando incontrolablemente. Se sentía confundida y desorientada. Su esposo, preocupado por su estado, midió su glucosa con el glucómetro casero y el resultado fue aterrador: 42 miligramos por decilitro. Ana estaba en hipoglucemia severa. La llevaron de urgencia al hospital, donde tuvieron que administrarle glucosa intravenosa para evitar un coma hipoglucémico. El ajo tiene compuestos que potencian el efecto hipoglucemiante de los antidiabéticos. La alicina y otros sulfuros aumentan la sensibilidad a la insulina y estimulan la liberación de insulina endógena. Cuando se combina con medicamentos como metformina o insulina, puede producir caídas peligrosas de azúcar en sangre que pueden llevar al coma o incluso la muerte. Ahora viene algo que pocos médicos mencionan: las interacciones con medicamentos psiquiátricos. El cuarto grupo son los antidepresivos y ansiolíticos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como sertralina, paroxetina y fluoxetina. Te voy a contar sobre el señor Carlos Ruiz Mendoza, un contador jubilado de 69 años de Madrid, que había estado batallando con depresión desde la muerte de su esposa hace 2 años. Carlos había comenzado tratamiento con sertralina 50 miligramos diarios, y después de 6 meses se sentía considerablemente mejor. Sin embargo, Carlos siempre había sido aficionado a los remedios caseros, y su hermana le había recomendado que tomara ajo para limpiar la sangre y mejorar su estado de ánimo general. Carlos comenzó a tomar suplementos concentrados de ajo, el equivalente a 6 dientes diarios. Al principio, Carlos notó que se sentía más enérgico y optimista, pero después de 3 semanas comenzó a experimentar síntomas extraños: insomnio severo, agitación, temblores en las manos y episodios de sudoración excesiva. Una noche tuvo lo que describió como sensaciones eléctricas, corriendo por todo su cuerpo, acompañadas de náuseas intensas y confusión mental. Carlos pensó que estaba teniendo una crisis nerviosa y fue al servicio de urgencias. Los médicos sospecharon síndrome serotoninérgico, una condición potencialmente mortal causada por el exceso de serotonina en el sistema nervioso. Después de una evaluación detallada, descubrimos que el ajo había interferido con el metabolismo de la sertralina, creando una acumulación tóxica de serotonina. El ajo contiene compuestos que pueden inhibir ciertas enzimas hepáticas responsables del metabolismo de los antidepresivos. Esto puede llevar a concentraciones tóxicas de estos medicamentos en el organismo, provocando síndrome serotoninérgico, que se manifiesta con agitación, confusión, fiebre, rigidez muscular y en casos graves puede ser fatal. Si encuentras esta información valiosa, comenta "aprendiendo" para que sepa que estás siguiendo estos consejos importantes. El quinto grupo son los medicamentos inmunosupresores, especialmente importante para personas que han recibido trasplantes o tienen enfermedades autoinmunes. Hablemos de medicamentos como ciclosporina, tacrolimus y prednisona. La señora Rosa María Herrera, una enfermera retirada de 65 años de Málaga, había recibido un trasplante de riñón hace 5 años y tomaba ciclosporina para prevenir el rechazo del órgano. Rosa era muy consciente de la importancia de su medicación, pero también quería mantener su sistema inmunológico lo más saludable posible. Rosa había leído que el ajo tenía propiedades antimicrobianas y podía ayudar a prevenir infecciones, algo especialmente importante para una persona inmunodeprimida como ella. Decidió incorporar ajo fresco a su dieta diaria, inicialmente solo 1 diente por día, pero gradualmente aumentó a 3 dientes diarios porque se sentía bien y no había experimentado ninguna infección en meses. Lo que Rosa no sabía
era que el ajo estaba interfiriendo con la absorción y metabolismo de su ciclosporina. Durante su control médico de rutina, los análisis mostraron que los niveles de ciclosporina en su sangre habían descendido peligrosamente. Su nefrólogo se alarmó porque niveles bajos de inmunosupresores pueden llevar al rechazo del trasplante. Afortunadamente, detectamos el problema a tiempo y ajustamos su medicación, pero Rosa estuvo al borde de perder su riñón trasplantado. El ajo había aumentado el metabolismo de la ciclosporina en el hígado, reduciendo su efectividad y poniendo en riesgo la supervivencia del trasplante. Pero hay un sexto grupo que es igualmente peligroso y que muchas personas no consideran: los suplementos y otros alimentos con propiedades medicinales. El sexto y último grupo incluye antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y aspirina, especialmente cuando se toman de forma regular. El señor Fernando López Castillo, un electricista jubilado de 73 años de Bilbao, había desarrollado artritis en las rodillas después de décadas de trabajo físico. Fernando tomaba ibuprofeno 400 miligramos 3 veces al día para controlar el dolor y la inflamación. Fernando también había comenzado a consumir ajo regularmente porque su médico le había mencionado que podría ayudar con la circulación y reducir la inflamación de forma natural. Pensó que la combinación de ibuprofeno con ajo sería doblemente efectiva para controlar su artritis. Comenzó tomando 2 dientes de ajo crudo cada mañana junto con su ibuprofeno. Después de un mes, Fernando comenzó a notar que sus digestiones eran pesadas y tenía acidez constante. Una mañana se despertó con un dolor intenso en el estómago y vómitos con sangre. Su familia lo llevó inmediatamente al hospital, donde una endoscopia reveló múltiples úlceras gástricas con sangrado activo. La combinación de ajo con ibuprofeno había creado una irritación severa del revestimiento gástrico. El ajo, aunque natural, es irritante para la mucosa gástrica, especialmente cuando se consume crudo. Al combinarlo con antiinflamatorios no esteroideos, que ya de por sí pueden causar úlceras, se multiplica el riesgo de sangrado digestivo grave. Fernando requirió transfusión sanguínea y tratamiento endoscópico para controlar el sangrado. Estuvo hospitalizado durante una semana y tuvo que suspender tanto el ajo como el ibuprofeno, cambiando a un tratamiento más seguro para su artritis. Ahora, después de escuchar todas estas historias, podrías pensar que el ajo es peligroso y deberías evitarlo completamente. Eso no es cierto. El ajo sigue siendo uno de los alimentos más beneficiosos que existen, pero como cardióloga con más de 2 décadas de experiencia, he aprendido que cuando tienes más de 60 años y tomas medicamentos regularmente, cualquier interacción puede tener consecuencias serias. La clave está en la comunicación y la supervisión médica. Si quieres incorporar ajo a tu rutina de salud, especialmente si tienes más de 60 años y tomas alguno de estos medicamentos que hemos mencionado, es fundamental que hables primero con tu médico. No se trata de prohibir el uso de remedios naturales, sino de usarlos de forma inteligente y segura. Aquí te doy algunas recomendaciones prácticas. Primero, nunca suspendas o modifiques tus medicamentos sin supervisión médica, incluso si planeas usar remedios naturales. Segundo, mantén un registro detallado de todos los suplementos, hierbas y alimentos medicinales que consumes, incluyendo cantidades y frecuencia. Tercero, informa a tu médico sobre cualquier cambio en tu dieta o suplementación, por mínimo que parezca. Si actualmente estás tomando ajo junto con alguno de estos medicamentos, no entres en pánico, pero tampoco ignores esta información. Programa una cita con tu médico lo antes posible para revisar tu tratamiento. Es posible que necesites ajustar las dosis, cambiar el timing de administración o buscar alternativas más seguras. Recuerda que tener más de 60 años no significa que debas resignarte a tomar medicamentos sin explorar opciones naturales, pero sí significa que debes ser más cauteloso y metódico en cómo combinas diferentes tratamientos. Tu cuerpo procesa las sustancias de manera diferente a como lo hacía cuando eras más joven, y las interacciones que antes podrían haber sido insignificantes, ahora pueden ser peligrosas. La medicina integrativa, que combina lo mejor de la medicina convencional con enfoques naturales, seguros y comprobados, es el camino del futuro, pero requiere conocimiento, supervisión y, sobre todo, honestidad total entre tú y tu equipo médico. Si este video te ha sido útil y crees que puede ayudar a alguien más, compártelo con tus familiares y amigos. La información salva vidas, y tu participación puede evitar que alguien más pase por las situaciones peligrosas que hemos discutido hoy. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más consejos de salud basados en evidencia científica y experiencia clínica real. Tu salud es lo más importante que tienes y mereces tener toda la información necesaria para tomar decisiones inteligentes sobre tu bienestar. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.